En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio número 6 de la unidad 4 de la guía práctica, ¿sí? De la sección casos y ejercicios para resolver en clase. En este enunciado lo que nos plantea son las ventas que tuvo un autoservicio en un primer y un segundo semestre divididas por rubros: comestibles, artículos de limpieza y otros bienes, y nos va pidiendo distintos enunciados que lo vamos a ir resolviendo de a uno. Entonces, vamos a ver el primero, que nos dice calcular la tasa de crecimiento de ventas de cada rubro y del total de ventas. Lo primero que hicimos para resolver este enunciado fue redistribuir los datos en este cuadrito, y donde tenemos los rubros: comestibles, artículos de limpieza, otros, y el total de ventas, y las ventas del primer y segundo semestre. Hasta acá no hicimos ningún cálculo, solamente redistribuimos los datos. Y tenemos que calcular la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es la variación relativa porcentual que hubo entre las ventas del primer y segundo semestre. ¿Cómo calculábamos una variación relativa porcentual? Decíamos que era la variación a la variación absoluta la dividimos por la variable del periodo anterior, ¿sí? Y así la relativizamos y luego la multiplicamos por 100 para expresarla en términos porcentuales. Vamos a ver esto con números. Entonces, lo que tendríamos que hacer es calcular la variación absoluta, es decir, las ventas de comestibles del segundo semestre menos las ventas de comestibles del primer semestre, dividido las ventas de comestibles del primer semestre, y luego la multiplicamos por 100 para expresarlo en términos porcentuales. Es decir, 370.000 menos 330.000 dividido 330.000 por 100 nos da el 12,12% de tasa de crecimiento que hubo en este rubro del primer al segundo semestre. El mismo cálculo hacemos con artículo de limpieza, con otros y con total de ventas. Siempre es ventas del segundo semestre menos ventas del primer semestre sobre ventas del primer semestre por 100. Así para cada uno de los rubros. Entonces, acá esta sería la respuesta que tenemos que dar, sería la tasa de crecimiento de cada rubro y del total de ventas en cada mes, en cada semestre. Lo que nos pide después es calcular la participación relativa de cada rubro en el total de ventas en el primer y segundo semestre. ¿Qué es la participación relativa? Siempre lo vamos a considerar como el rubro, ¿sí?, que estoy analizando dividido el total. ¿Sí? En este caso tenemos ventas. Tenemos las ventas de comestibles, que en el primer semestre fueron de 330.000, y el total de ventas de ese semestre fue de 780.000. Entonces, ¿cómo saco la participación relativa que tuvo el rubro comestible en el total de ventas? Hago las ventas de ese rubro, 330.000, divido las ventas totales, 780.000. Y eso nos da 0,42. Lo mismo hacemos con artículo de limpieza, 240.000 dividido 780.000. Y el rubro otros, 210.000 dividido 780.000. Y bueno, claramente el total de ventas nos da 1 porque dividimos el mismo número por sí mismo. Y si lo quiero expresar en la participación relativa porcentual, a estos números lo único que hago es multiplicarlos por 100. ¿Sí? Siempre recuerden que la sumatoria de estas tres participaciones nos tiene que dar 1 en el caso que la hagamos en tanto por 1, o 100 en el caso que la hagamos participación relativa porcentual. Lo hacemos para el primer semestre, para el segundo semestre hacemos exactamente el mismo cálculo. Siempre es ventas del rubro sobre ventas totales, ventas del rubro sobre ventas totales, ventas del rubro sobre ventas totales. Lo multiplicamos por 100 para participación relativa porcentual. Vamos a ver entonces el último inciso, que es por ahí el que más complicaciones genera, que nos dice: si la tasa de crecimiento general de precios fue del 10%, determinar qué rubro tuvo mejoras en sus ventas reales y qué rubro desmejoras en las mismas. Bien, lo que vamos a ver acá es que claramente el efecto de la inflación, ¿sí?, tiene un impacto en las ventas de cada semestre. Entonces, vamos a ver cómo afecta esto cuando la inflación fue de un 10%. Acá lo que hice fue volver a copiar el primer cuadrito donde teníamos la tasa de crecimiento en términos nominales. ¿Cómo hacemos la tasa de crecimiento en términos reales?
lo que hacemos es, tenemos que expresar todas las ventas de cada semestre en moneda de un periodo base. Es decir, tenemos que expresar cada semestre, o sea, ambos semestres, ¿sí?, en una moneda que tenga el mismo poder adquisitivo. Y entonces podemos tomar como periodo base el segundo o el primer semestre. Vamos a ver qué pasa si tomamos como periodo base el segundo semestre. Es decir, llevamos las ventas del primer semestre a moneda del segundo semestre. En este caso, cuando el periodo base es un periodo posterior, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, a la variable que quiero actualizar, la multiplico por el coeficiente de actualización, que es 1 más f, que f es la tasa de inflación medida en el tanto por 1. Entonces, ¿cuál era la tasa de inflación de nuestro periodo? El 10%. Medida en el tanto por 1 sería 0,10. O sea que 1 más 0,10 sería 1,10. Que este sería el coeficiente de actualización para, digamos, actualizar del primer al segundo semestre. Y como vamos de un periodo anterior a uno posterior a actualizar, hacemos la variable del periodo anterior, la multiplicamos por el coeficiente de actualización. En este caso, 330.000 por 1,10 nos da 363.000. 240.000 por 1,10, 264.000, y así lo hacemos con cada uno. Entonces, lo que hicimos acá fue expresar cuánto hubiéramos tenido que vender en el primer semestre, ¿sí?, si el poder adquisitivo de la moneda de ese primer semestre tendría el mismo poder adquisitivo que tiene en el segundo semestre. Entonces, para conservar las ventas del primer semestre, ¿sí?, en moneda del segundo, ¿sí?, el comercio hubiera tenido que vender 363.000 artículos de limpieza, 264.000, ¿sí?, y así con cada uno de los rubros. Una vez que reexpresé esto, es sencillo. El único cálculo que tenemos, que hacer es exactamente el mismo que habíamos hecho al principio, ¿sí? La tasa de crecimiento en términos reales es el segundo semestre menos el primero sobre el primer semestre por 100, ¿sí? Entonces acá el secreto está en la actualización correcta del semestre. Y acá vamos a ver que el rubro comestibles tuvo una mejora en términos reales, pero que el rubro artículos de limpieza tuvo una desmejora, ¿sí? Y si lo vemos, vamos a ver que en términos nominales había crecido un 7,08%, pero la inflación fue del 10%. Entonces claramente creció menos que la inflación, por lo tanto, en términos reales vendimos menos, ¿sí? Y bueno, vemos que el rubro otros también creció, y lo mismo que el total de ventas. Vamos a ver ahora cómo lo hubiera calculado si hubiera querido tomar como periodo base el primer semestre. Es decir, voy a expresar las ventas del segundo semestre en moneda del primer semestre. Esto es a elección de ustedes, lo pueden hacer como les resulte más fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando el periodo base es un periodo anterior al que quiero actualizar? Bueno, lo que hago es, tomo la variable que quiero actualizar y la divido por el coeficiente de inflación, que es exactamente el mismo que el anterior, ¿sí? 1 más la inflación en el tanto por 1, que en este caso es 1,10. Entonces, si quiero llevar las ventas del segundo semestre a moneda del primer semestre, lo que tengo que hacer es tomar 370.000 y dividirlo por 1,10, eso nos da 336.363,63, ¿sí? Lo mismo hacemos con artículos de limpieza, 257.000 dividido 1,10 nos da 233.000 y pico, ¿sí? Y así con cada rubro y con el total de ventas. Es decir, lo que hicimos acá fue decir, bueno, ¿cuánto tendría que haber recibido en términos de dinero, ¿sí?, por las ventas del segundo semestre, si ese dinero que yo recibía valía lo mismo que valía en el primer semestre, ¿sí? Entonces, claramente, como tuvimos un periodo de inflación, ¿sí?, esa actualización me da números más bajos que los nominales. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? De nuevo, la tasa de crecimiento, una vez que ya expresé todos los semestres en
moneda constante, es decir, en la moneda del mismo poder adquisitivo, ahora los comparo, ¿sí?, estableciendo la variación relativa porcentual. Es decir, las ventas del segundo semestre menos las ventas del primer semestre, dividido las ventas del primer semestre, ¿sí?, por 100. Ojo que acá, por más que haya actualizado el segundo semestre, esta relación, ¿sí?, sigue siendo la misma. Siempre segundo menos primero, dividido el primero por 100. Y vamos a ver que las tasas de crecimiento en términos reales nos dieron exactamente iguales que las que calculamos anteriormente. Y ahora por último, en este caso ya hubiéramos terminado el ejercicio, pero les dejamos un último comentario por si se lo plantean de la siguiente manera. En el enunciado le podrían haber dicho, en vez de que la inflación del periodo fue del 10%, les podrían haber dicho que el índice de precios del primer semestre fue de 110 y el índice de precios del segundo semestre fue de 121. Y entonces ustedes tuvieran que haber calculado la tasa de crecimiento en términos reales. ¿Qué es lo que hacen acá? La única diferencia que tendría este enunciado con lo que estuvimos haciendo es que ahora la tasa de inflación la tenemos que calcular nosotros y después hacemos exactamente lo mismo que hicimos hasta ahora. ¿Cómo calculamos la tasa de inflación? Siempre hacemos el índice del periodo superior, ¿sí?, que sería en este caso el segundo semestre, lo dividimos por el índice de precios del periodo inferior, es decir, 110. Entonces 121 dividido 110 es igual a 1,10. Ojo que acá no nos da la tasa de inflación, sino que ya nos da el coeficiente de actualización ya expresado. ¿Sí? Entonces 1,10 es el coeficiente de actualización. Y como el coeficiente de actualización es 1 más la inflación en el tanto por 1, ¿sí?, concluimos que la inflación es el 10%. ¿Sí? Es decir, al coeficiente de actualización le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 y nos daría la tasa de inflación. Entonces, siempre que les den los índices de precios, lo calculan de esta manera y ya les da el coeficiente de actualización ya establecido. Y si le da la tasa de inflación, ¿sí?, recuerden cómo calculamos el coeficiente de actualización, que lo veíamos acá, 1 más la inflación en el tanto por 1. Hasta acá llegó el video, con esto resolvimos todo el ejercicio número 6. Cualquier duda que les haya quedado la pueden escribir en los comentarios.